Hoy lo que nos convoca, como habrán visto en el flyer, en la imagen, es pensar un poco qué se necesita. ¿Qué se necesita? Pero ya no desde un punto de vista individual, y eso vamos a ponerlo desde el principio. No qué necesitamos nosotros, qué necesito yo, sino qué necesitamos. ¿Qué necesitamos como jóvenes? ¿Qué necesitamos como iglesia? Y como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia universal, parte de la iglesia de Cristo y el rol que tenemos que cumplir dentro de este mundo. Así que para primero poder entrar como en esta actividad y empezar a pensar desde los fundamentos, vamos a arrancar con la palabra. ¿Qué más podría ser? Y vamos a arrancar con Filipenses 3:7, así que si lo tienen, lo buscan. Y antes vamos a pedirle a Dios que así como nos viene acompañando con la alabanza, con la adoración, que nos acompañe también en este momento de reflexión y de la actividad. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Gracias porque nos acompañás, porque estás con nosotros, porque te podemos ver, te podemos sentir. Queremos que nos sigas acompañando, que en este momento de reflexión, que nos hables, que podamos sentir que tu voz, Señor, es la que está transmitiendo esta palabra, no de voz humana, sino de tu misma boca, Padre. Habla a nuestros corazones, ayúdanos a entender las necesidades que tenemos. Quita, Señor, toda preocupación, distracción, obra del enemigo que quiera opacar este momento, para que lo podamos centrar completamente a ti, Señor, que podamos de esto sacar algo lindo, que pueda dar fruto y sea un fruto con perseverancia, Padre, que podamos alegrarnos, gozarnos en ti, gozarnos en tu palabra, disfrutarla y poder también compartir lo que pensamos, lo que creemos es mejor según lo que vemos en tu palabra. Por eso, en este momento, a tu palabra, Señor, nos remitimos y queremos que nos hables, que nos acompañes y que podamos descubrir lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿tienen Filipenses 3? Vamos a ver acá a un Pablo preso ya, un Pablo que le hablaba a los filipenses con intenciones de saber cómo estaban, de contarle cómo estaba él, una serie de mensajes que se van a enviar, luego que también quería enviarlo a Timoteo, que quería, estar en contacto con ellos. Y en este capítulo habla sobre él mismo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nosotros hoy estamos convocados a pensar en qué necesitamos, y vamos a pensar cada uno de nosotros, y vamos a ponernos en manos a la obra para pensar en qué necesitamos como jóvenes, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero hay algo básico y que tenemos que partir de ahí todos, y sabemos un poco, pero vamos a profundizar en eso, es que necesitamos conocer cada día más a Cristo. Pablo era una persona que ya había sido, para él dice, fariseo de fariseos, o sea, una persona que ya tenía como la ley casi toda siempre cumplida. Se consideraba una persona que era recta y que cumplía a rajatabla la ley. Así todo, dice, eso lo estimó como pérdida. Si ustedes se fijan en el capítulo 2, él como que muestra todo lo que él venía haciendo y ahora dice, todo eso es pérdida con tal de ganar a Cristo. Lo primero
y lo que más vamos a siempre necesitar es conocer a Cristo, ganar a Cristo. En el versículo 8 dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y conocerlo es estar cerca. Conocerlo es vivir como Cristo. Nosotros necesitamos más que nada vivir como Cristo, ser como Cristo. Lo demás puede ser secundario. Pablo se encontraba en una situación de estar en cárcel, estar solo casi, estar obviamente pasando hambre, pasando muchas necesidades, pero eso no era su necesidad. Si vemos ahí, su anhelo era ser más como Cristo, ganar a Cristo, inclusive participar de sus padecimientos. Y eso es lo primero que necesitamos. Como creyentes, como personas que aman a Dios, que quieren ser más como Dios, quieren acercarse a Él, y nosotros necesitamos eso. Puede ser que pensemos ahora en necesidades que son más puntuales y es lo que vamos a buscar hacer, ¿no? Ver qué necesitamos internamente, como jóvenes, como grupo. Pero partamos de esto, partamos de que necesitamos ser más como Cristo y conocer más a Cristo. Necesitamos el Evangelio, básicamente. El mundo necesita el Evangelio. Partamos de la base de que, siendo nosotros pecadores, Cristo es quien cumple ese objetivo de redimirnos, de salvarnos. Esa es la base. Entonces ahora cuando pensemos por ahí estamos viendo, en nuestra mente estamos como quiero que tengamos esto, o nuestra familia en esto, en aquello, y todo eso pues no está mal porque de hecho Pablo no estaba diciendo que está mal no querer estar preso, que no está mal querer estar con los filipenses, digamos, ahí compartiendo, no sé, una comida. Pero lo primero de todo es estar cerca de Cristo, porque después viene lo demás. Entonces, vamos a ver 3 cositas que hay que tener en cuenta para esta actividad, y es que primero que nada nosotros podamos pensar en lo que necesitamos, pero Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros, ¿sí? Bueno, no, había pasado a mesa de control el Power, pero no importa, si querés búscalo ahí en el mail, está. Pero si no, poné directamente Isaías 55, 8 al 9, pero en la versión de las Américas. Dice Isaías 55, 8 al 9. Bueno, lo leo, pero estemos atentos, ¿sí? Dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahí está, genial. Bueno, primero que nada, nosotros podemos pensar en necesidades que vemos en nosotros, pero Dios por ahí nos va a hacer tener esas necesidades que Él sabe que tenemos que tener y nosotros no nos damos cuenta. Y bueno, por ahí estamos como anhelando algo que la verdad no corresponde. Entonces, primero que nada, también cuando estamos pensando en qué es lo que necesitamos, pensemos en que Dios es el que más sabe qué necesitamos, ¿sí? Nosotros somos finitos, vivimos en el tiempo, entonces no sabemos el futuro, y de repente Dios, sabiendo el futuro, siendo omnisciente, siendo omnipresente, puede determinar que una cosa es mejor que otra cuando nosotros creemos que no es así. Entonces, partamos de ahí, confiemos en Dios, sepamos que hay un Dios que sabe qué necesitamos
es bueno, es misericordioso, y mejor que Él sepa lo que necesitamos porque Él es todopoderoso y puede ayudarnos, no nosotros por nosotros mismos. Somos muy limitados y necesitamos de un Dios que conozca nuestras necesidades y un Dios que es de misericordia y que nos ayuda. El segundo subtítulo sería necesidades necesarias, redundante, pero pensando en que, un poco conectado con lo anterior, Dios sabe lo que necesitamos y aún así puede ser que sean desiertos por los que pasamos. Deuteronomio 8:2 habla al pueblo de Israel y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acá vemos a un pueblo que pasó por 40 años de desierto y que tranquilamente podrían haber pensado: ¿qué necesidad de pasar por esto? Dios tenía un propósito. Fue cumpliéndolo con cada una de esas personas que pasó por ese desierto. Así con nosotros, Él tiene un propósito y hay veces que estamos pasando por ese desierto y decimos: no necesito este desierto. Pero Dios dice: sí, lo necesitas. Lo necesitas porque tengo un propósito y quiero cumplirlo. Quizás quiero probarte, quizás quiero afligirte. Y esto para saber qué hay en tu corazón y si has de guardar los mandamientos. Dios no es que no lo sepa, pero Dios es un Dios que quiere de nosotros que demos lo mejor. Y necesitamos mostrarlo porque así se muestra la luz, porque así se predica el Evangelio. Y eso se hace muchas veces a través de un desierto, que Dios nos hace que transitemos hasta por mucho tiempo muchas veces. Partamos de eso entonces cuando pensamos en qué necesitamos, ¿sí? Que el Dios sabe más que nosotros. Hay veces que necesitamos cosas que creemos que no, y son necesarias, y Dios las necesita que las cumplamos. Y por último, para que ya también, porque siempre sabemos que esto no depende solo de Dios, sino que, bueno, sí, es un Dios soberano, pero Él nos guía. Él abre caminos, como decía la canción, pero el camino es para que lo andemos. Y nosotros, en este caso, necesitamos su palabra para iluminar nuestros puntos ciegos y exponer nuestras necesidades, ¿sí? Justamente, 2 Timoteo 3:16 al 17, dice, esto también en las Américas, versión de las Américas: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Más allá de que Dios sabe que necesitamos, más allá de que Dios a veces nos hace pasar por desiertos, necesitamos su palabra para que sepamos, nos enseñe el camino en el que debemos andar, que nos reprenda cuando estamos equivocándonos, que nos corrija, que nos instruya en su justicia, ¿sí? A fin de que el hombre esté completamente preparado para toda buena obra. Necesitamos la palabra para descubrir esas necesidades. Necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra, porque Él sabe qué necesitamos y es a través de su palabra que nos dice qué es lo que estamos necesitando y ahí empezar a actuar, ¿sí? Entonces, ahora cuando pensemos en los 3 puntos que les decía, partamos de esto. Partamos primeramente de que lo que dijimos al principio, la necesidad básica es conocer a Cristo, es el Evangelio. El mundo necesita más que otra cosa el Evangelio. Más que cualquier cosa necesita a Cristo. Nosotros también, y no solamente es como el primer acercamiento, sino cada día conocer más. Eso es lo que decía Pablo. Pablo ya era una persona creyente, Pablo ya conocía mucho de Cristo, cumplía los mandamientos, pero su anhelo era conocer cada día más a Cristo. Esa es nuestra primera necesidad. Sabemos que Dios sabe todo y Él sabe nuestras necesidades más que nosotros. Entonces, vamos a su palabra y ahí busquemos qué es lo que estamos necesitando.
¿sí? Así que ahora nos vamos a dividir en grupos. Quiero ver si me ayudás a guiar esta parte. Y cerramos por acá el mensaje, pero vamos a cada uno de nosotros pensar en tres ¿cómo serían? Tópicos o lugares donde hay necesidades. Vamos a pensar en las necesidades. Como grupo de jóvenes, vamos a pensar en las necesidades de la iglesia local, toda la iglesia, y necesidades del cuerpo de Cristo y los que no conocen, digamos, los perdidos.